Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es un verdadero placer poder formar parte de este primer Congreso Internacional de Derecho, Proceso y Justicia. Quiero saludar, por supuesto, a la comisión organizadora por este evento sin precedente en nuestra región, dado que ha convocado a ponentes no solamente regionales y nacionales, sino también internacionales. Y también quiero agradecer profundamente al doctor Ricardo Corrales, con quien tuve el placer de poder trabajar en inicios incipientes, cuando todavía estudiaba en la universidad, y de quien he aprendido muchísimo, de él y de personas que considero amigos de la Corte Superior de Justicia de Junín. Aquí es una institución a quien le tengo muchísimo aprecio y cariño profundo. El día de hoy voy a iniciar con el tema que vengo a traerles, y es el valor probatorio de los informes técnicos en los delitos de contaminación ambiental, estándares de fundamentación y control judicial. Vamos a empezar con un caso referencial, ¿ok? Considerando que los delitos de contaminación ambiental son delitos no únicamente de índole penal, sino también y sobre todo de índole administrativa y multidisciplinaria. Vamos a ver a continuación que para esta clase de análisis requerimos del derecho administrativo, del derecho minero, por supuesto del derecho ambiental y de otras ramas del derecho que son importantes dentro de la concepción de la persecución del delito. Empecemos. Bueno, en el año 2022, a la Policía Nacional del Perú se le informa sobre un derrame, un presunto derrame de mercurio en un río que está muy adyacente a una comunidad que vive de la pesca y de la crianza de truchas. La municipalidad comunica esto al ente supervisor, en este caso al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, considerando que esta es la institución responsable de fiscalizar a una empresa minera que tenía su planta de tratamiento aguas arriba. Lo que hace lo que hace OEFA para atender esta presunta infracción administrativa es iniciar todo el proceso de supervisión y también realizar los monitoreos ambientales correspondientes. Con los monitoreos ambientales correspondientes se identifica que aguas arriba y justo al límite de la empresa minera existe una superación de los límites máximos permisibles para el determinado componente, en este caso para el ejemplo mercurio, lo que en una relación de causalidad para la administración ha conllevado a que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, se sancione a la empresa y por supuesto lo comunique a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Lo que hace la FEMA es iniciar acciones penales en contra de la empresa. ¿Pero qué sucede? En la etapa intermedia del proceso penal, la defensa de la empresa imputada cuestiona severamente la validez probatoria de dichos informes. Sostiene que los muestreos no fueron ejecutados siguiendo la cadena de custodia, que no existe una evidencia de representatividad de las muestras y que el documento no describe la metodología del laboratorio con suficiente detalle para permitir su reproducción y verificación independiente. De manera adicional, lo que la empresa verifica es que los monitoreos ambientales ejecutados fueron llevados a cabo con equipos que no se encontraban calibrados. Un error bastante fuerte, porque en esta situación, al ser una condescendencia técnico-legal, requiere el cumplimiento estricto de protocolos que se encuentran establecidos en la norma. ¿Qué es lo que sucede? En este escenario se refleja una tensión recurrente entre los procesos ambientales, ¿no?
la centralidad de los informes técnicos como medio probatorio y la necesidad de que estos cumplan con estándares robustos de fundamentación, con el cumplimiento de requisitos indispensables para su validez, no solamente en el procedimiento administrativo, sino y por supuesto también en el proceso penal. A lo largo de la exposición vamos a analizar el valor probatorio de los informes técnicos en los delitos de contaminación ambiental a partir de una experiencia jurisprudencial peruana, de doctrina comparada, con un especial énfasis en la fundamentación y control judicial. Para ello, es importante tener en consideración el concepto del medio ambiente como un derecho protegido en la Constitución política. Para el caso de Perú, el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado se encuentra contemplado en el numeral 22 del artículo 2 de nuestra Carta Magna. Adicionalmente a ello, se ha desarrollado vasta jurisprudencia por el Tribunal Constitucional y por el Poder Judicial respecto a este derecho. El TC ha sostenido que el contenido a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de la persona ha sido reconocido constitucionalmente y está determinado por dos elementos. El primero, el derecho a gozar de un medio ambiente, y que el derecho a que este medio ambiente se preserve, en el sentido de que sea sano, equilibrado y de que pueda caminar en conjunto con otros derechos también. En su primera manifestación, comporta la facultad de la persona de poder disfrutar de un medio ambiente natural y armónico, y en el caso de que el hombre intervenga, no debería de suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Un claro ejemplo, la Constitución, por otro caso, protocolos de monitoreo ambiental emitidos por el Ministerio del Ambiente, OEFA u otros organismos sectoriales que establecen metodologías de muestreo, transporte, conservación y análisis de muestra. Para el caso del ejemplo que planteamos al inicio de la exposición, habíamos señalado que la defensa de la empresa había cuestionado que la cadena de custodia de protección de los muestreos que se habían tomado había sido alterada. Cuando una cadena de custodia es alterada, se rompe la cadena de custodia, es poco probable que se consideren los resultados, pues estos pierden validez. En este caso, lo que deben de hacer también los fiscales y los jueces es verificar si la cadena de custodia se ha respetado, si los resultados que se han emitido en los informes de monitoreo ambiental han sido correctamente sustentados y justificados. Y finalmente, otras fuentes de observancia son, por ejemplo, las normas técnicas, las normas ISO, para la ISO 5667 para los muestreos de agua, o la 17025 respecto a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Adicionalmente a ello, existen instrumentos internacionales relevantes en los cuales el Perú participa y se debe tener en consideración. El primero es el Acuerdo de Escazú, ¿no?, que promueve el acceso a la información ambiental y la transparencia de los criterios probatorios específicos, y refuerza sobre todo al Estado peruano al deber de la implementación y el desarrollo de normativa que coadyuve a un fortalecimiento de la fiscalización ambiental, a un fortalecimiento de las instituciones públicas y a un fortalecimiento tal que justifique que los informes emitidos por las autoridades competentes sean de utilidad en el fuero judicial, tanto en Fiscalía como en el Poder Judicial. Otro instrumento internacional relevante es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, emitida en 1992, que en el principio señala la importancia de la información precisa como herramienta para la justicia ambiental. Lo que supone es que cuando el fuero judicial, cuando Fiscalía y el Poder Judicial requiera de información, existe una obligación por parte de las entidades de fiscalización ambiental de emitir documentos lo suficientemente robustos, lo suficientemente justificados para coadyuvar con la investigación.
Y ya países como Chile, como Colombia o como Ecuador, que he omitido citar, han incorporado en su jurisprudencia exigencias similares como trazabilidad, reproducibilidad, transparencia de los informes técnicos como condiciones para su eficacia probatoria. Ahora, vamos a ver rápidamente cuáles son los estándares jurisprudenciales dentro de nuestro país. Y el primero es la trazabilidad y la cadena de custodia. Cada muestra debe estar identificada y documentada desde la recolección hasta el análisis final. La metodología validada, el informe debe describir de forma precisa cuál ha sido el protocolo utilizado y las normas técnicas aplicadas para el caso. La concordancia con los instrumentos de gestión ambiental. La mayoría de actividades grandes de envergadura en el país requieren de un instrumento de gestión ambiental que es aprobado por una autoridad certificadora competente. Ahora, dentro de estos instrumentos de gestión ambiental se establecen cuáles son los compromisos de las empresas a seguir para el desarrollo de sus actividades económicas. Entonces, la verificación de que la evaluación se realiza en referencia a la línea base y a los compromisos asumidos en los estudios de impacto ambiental, en los programas de adecuación del medio ambiente o en los instrumentos de gestión ambiental equivalentes son indispensables para la elaboración y la emisión de este tipo de informes. Aquí hay otro criterio importante y es el análisis de causalidad. Es una explicación técnica que vincula la conducta del imputado con el daño del medio ambiente. A manera de ejemplo, nada más, el OEFA tiene 3 coordinaciones, ¿no? La coordinación de supervisión, la coordinación de fiscalización y la coordinación de evaluación. ¿Qué sucede? Que para los casos en donde haya sanción, trabaja de la mano la coordinación de supervisión y la coordinación de fiscalización. Pero si es que el fiscal así lo requiriese, puede solicitar a la coordinación de evaluación la elaboración de informes de causalidad. Entonces, evaluación lo que realiza es, independientemente al procedimiento administrativo sancionador, realiza estudios y análisis que van a corroborar la causalidad del componente dañado con quién es el presunto infractor, o en este caso, la presunta persona jurídica o natural que haya cometido el delito. Entonces, es otro criterio importante a tener en consideración, es otra herramienta a la cual se le dota a estas dos instituciones para un mejor análisis. Y también tenemos a la georreferenciación y a la caracterización, ¿no? Que es una ubicación exacta de los puntos de muestreo y descripción del contexto ambiental. Todo esto también se encuentra detallado dentro de los instrumentos de gestión ambiental. En el año 2023 se ha emitido el Acuerdo Plenario 2B-2023 que señala una diferencia entre infracción administrativa y delito de contaminación ambiental. Y es aquí donde refiere lo siguiente. Para considerar un delito de contaminación ambiental y para separarlo de una infracción ambiental hay una ligera línea. No obstante, el juzgador debe de considerar estos criterios al momento de su investigación y posterior juzgamiento. Que la comisión o omisión de alguna de las, que se subsume en una comisión o omisión de alguna de las acciones típicas, que esta infracción sea a las leyes y a los reglamentos vigentes y que por supuesto exista una lesión del bien jurídico. Y si no existe daño ni riesgo, no puede existir un delito. La conclusión, la conducta sea idónea para causar o producir un peligro en el equilibrio del medio ambiente, señala que el delito debe encerrar siempre un contenido del injusto y la culpabilidad, que la lesividad o la peligrosidad de la conducta y el menoscabo del bien jurídico son siempre de mayor entidad en el delito de relación de la infracción administrativa.
Bueno, ya con muy poco tiempo para terminar la exposición, algunas oportunidades de mejora. Se propone que la autoridad administrativa agilice la emisión de los informes fundamentados incluso más allá de los plazos establecidos en la Ley General del Ambiente. Como lo había señalado, una vez que Fiscalía realiza el requerimiento del informe fundamentado, tiene 30 días hábiles para la emisión del mismo. No obstante, debido a la carga procedimental también de las instituciones fiscalizadoras, toma mayor tiempo. Ahora, recordemos, el bien jurídico tutelado en esta clase de delitos es el medio ambiente. Entonces, la atención debe ser más pronta aún. Así es que la celeridad en la emisión de este tipo de documentos es una de las sugerencias. También se recomienda incorporar el uso de tecnologías de la información para la solicitud, para la elaboración y la emisión automatizada de informes fundamentados. Al ser informes que son emitidos por distintas entidades de fiscalización ambiental, requerimos en nuestra legislación la uniformalización de los procedimientos internos, implementar programas de capacitación continua para los funcionarios encargados y establecer procesos de seguimiento y control a cargo de los entes rectores, especialmente el OEFA, a fin de garantizar la eficacia y la validez de estos instrumentos. Lo que me permite concluir en que, por supuesto, los informes fundamentados son una herramienta indispensable para alcanzar la justicia ambiental en nuestro país. No obstante, requiere de un mayor fortalecimiento, de una mayor capacitación al personal que lo emite, de una mayor conciencia de protección del medio ambiente y también requiere presentar tanto a magistrados como a fiscales distintas herramientas, aparte de este informe fundamentado, para una mejor decisión. Ellos tienen la prerrogativa de requerir los informes fundamentados, de requerir una ampliación en distintos componentes del documento, una ampliación de explicación, o en su defecto de otras acciones que las entidades de fiscalización ambiental puedan desarrollar. Es todo por mi ponencia. Muchas gracias. Distinguida concurrencia, en principio permítame dar las gracias al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor Ricardo Corrales, por haber permitido mi participación en este magno evento. En segundo lugar, felicitar a nuestra brillante ponente por tan clara disertación. Bueno, en forma muy breve, solamente voy a proceder a hacerle unas preguntas por cuestión ya de tiempo. Primero, quería preguntarle si considera si existen parámetros unificados para la elaboración del informe. En segundo lugar, si usted considera que es irrelevante o es imprescindible que los informes sean contrastados con otros medios como son peritajes, inspecciones, testimoniales. Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos para la valoración del informe? Gracias. Le agradezco mucho sus preguntas, doctora. Y en principio, respecto al informe fundamentado, este considera dentro de la Ley General del Ambiente a requisitos, ¿no?, para su emisión. Por ejemplo, quién es la empresa, la actividad económica, cuáles son los compromisos asumidos dentro de su instrumento de gestión ambiental, información relevante que haya suscitado en el procedimiento administrativo sancionador, porque en muchos casos los delitos de contaminación ambiental inician previamente en el foro administrativo, con los procedimientos administrativos sancionadores, que cada entidad de fiscalización ambiental tramita. Entonces, debe de tener absolutamente todos los datos relevantes, desde mi criterio, los informes de monitoreo ambiental, las líneas bases previas a la certificación del instrumento de gestión ambiental, por ejemplo,
entre otros detalles que puedan coadyuvar a que fiscales y jueces encuentren un mayor sustento y soporte dentro de sus decisiones. ¿Cuál era? Por supuesto. La siguiente respuesta relativa a los desafíos es que afortunadamente desde el 2008 en adelante la justicia administrativa y también la justicia judicial viene siendo robustecida, ¿no? No he presentado los cuadros, pero los delitos de contaminación ambiental vienen siendo cada vez en número significativos. Se empezaba con muy pocos delitos que se tramitaban en el Poder Judicial, con 178 en el año 2010, y ahora tenemos aproximadamente 5.000 juicios de contaminación ambiental. ¿Qué requerimos? Administrativamente, y a través de estas tecnologías de información, un sistema que pueda soportar los distintos criterios, la vasta información que se emite respecto a este tipo de delitos, porque para un delito de contaminación ambiental en los cauces de los salvos de los ríos, por ejemplo, previamente ha existido un análisis de distintos informes de monitoreo ambiental. Entonces, el informe fundamentado a veces no respalda, no resguarda todos estos informes que pueden ser de mucha apreciación para fiscales y para jueces. Entonces, podríamos quizá crear una plataforma para que en la judicatura, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, se pueda acceder libremente a ello. Y no tengamos que requerir una ampliación del informe fundamentado y una explicación de este punto del informe fundamentado. Entonces, por otro lado, otra recomendación, otro desafío también, es que a diferencia del peritaje, como se había presentado en el cuadro, un juez puede llamar al perito para que éste explique el contenido de su peritaje, pero en los informes fundamentados se ha visto muy pocas oportunidades en las que los funcionarios de las entidades de fiscalización ambiental acudan a estos foros a explicar, a dar un sustento oralizado de las conclusiones. Entonces, para mí también este sería no solamente un desafío, si es que se plasmaría en la realidad, sería un gran avance, un avance muy oportuno. La norma señala que los informes fundamentados no son informes que delimiten la procedibilidad o no del caso. No obstante, considero personalmente que son documentos que contienen información rica y vasta para la alimentación de elementos de convicción, tanto a fiscales como a jueces, para arribar a sus conclusiones. Sí, esas serían mis respuestas, doctora.